Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una más de nuestras conferencias electorales. El día de hoy nos acompaña el doctor Abelardo Hernández Franco, quien nos dará la conferencia electoral Octavio Paz y su perspectiva de la democracia en México. El doctor Abelardo Hernández Franco, después de haberse titulado como licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, obtuvo los grados de maestro en Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Siendo secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, desarrolló e implementó un innovador plan de estudios para formación de profesionales del derecho. Fue nombrado secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela de Jueces Federales, en las áreas de formación y más tarde de investigación. De 2015 a 2016 fue nombrado secretario de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, asistiendo a la señora consejera Marta María del Carmen Hernández Álvarez. A partir de 2017 ingresó a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, COPLADI, en la Procuraduría General de la República. Ha realizado exploraciones académicas y empresariales en Italia, China, Inglaterra, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Ha sido catedrático titular e invitado en varias universidades de México y el extranjero. Experto en razonamiento, lógica y argumentación jurídica, medios de comunicación y cibernética social, antropología jurídica, teoría política y filosofía política. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. A todos quienes nos acompañan desde el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les recordamos que nos pueden enviar todas las preguntas que tengan para el doctor Abelardo Hernández a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Sin más preámbulo, doctor, le doy el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias a todos y especialmente al magistrado Felipe de la Mata, que me ha invitado a participar en esta sesión el día de hoy. Bien, voy a comenzar exponiendo de qué va a tratar mi presentación del día de hoy. Voy a hablar sobre lo que Octavio Paz señaló como la perspectiva de la democracia en México, o lo que sería la perspectiva de la democracia mexicana. Esto es una forma de explorar qué es lo que Octavio Paz vio desde los años 60, 1960, y hacia dónde vio que se iba a dirigir México, sobre todo en su aspecto democrático y su desarrollo como nación. Hay algunas cosas que son interesantes porque Paz las prevé, las anuncia y ocurren, como veremos en unos minutos más. Pero para poder adentrarme en esto, quiero primero explicar cómo llega Paz a esta revelación o a esta visión de perspectiva. Y eso tiene que ver con un dato muy importante y también es lo que voy a hacer. La primera parte de mi exposición, voy a explicar qué es lo que Paz descubre desde los años 50, en concreto desde el año 53-54. Aunque a ustedes les pueda parecer sorprendente, Octavio Paz se adelanta cerca de unos 10 años, 10, tal vez 15 años, a lo que los europeos llamarán la posmodernidad y los norteamericanos llamarán la posmodernidad. Sin duda alguna fue, si no el primero, sí el primero que se dio cuenta de esto. Y voy a exponer primero qué es la posmodernidad. Luego, cómo descubre Octavio Paz lo que es la posmodernidad. Él la va a llamar transvanguardia. Y luego, cómo esta visión de la posmodernidad pasa a la visión política. Y vamos a platicar de la perspectiva política de Paz para un México democrático, sobre todo de orden posmoderno. Sin más preámbulo, quiero comenzar explicando qué es la posmodernidad y qué es la modernidad. Para empezar, habrá que decir que la posmodernidad, básicamente, traté de buscar una definición más sintética y tuve que acuñar algo más sintético de todo lo que encontré. La palabra modernidad viene de modo y cuando es una palabra que incluso se utilizó desde el siglo XVI. La modernidad era las maneras o los modos de algo o cómo hacer algo. Por ejemplo, en la física
o en la astrofísica, pensar que la Tierra era el centro del universo era un modo de pensar. Esa era una modernidad, y fue una modernidad que en la época de Aristóteles y Platón, vaya que se fue moderna. Luego, cuando pasamos a la época de Galileo y de Newton, se pensó y se vio, junto con Copérnico y Kepler, que el Sol era el centro del sistema solar. Ese era otro modo de pensar. Entonces, la modernidad son formas o maneras racionales de pensar algo. Ahora bien, ¿qué es la modernidad? La modernidad son maneras de pensar. Y para que se entienda qué es la posmodernidad, quiero plantearles dos grupos de ideas. Uno, lo que sería la modernidad tipo A, y uno, la modernidad tipo B. Vamos a pensar elementos de la modernidad tipo A. Yo, en este ejemplo, quiero hablar, por ejemplo, de cosas que pertenecen a la cocina. Sartén, estufa, refrigerador, licuadora o cucharón. Y si tuviera que hablar de otro grupo de cosas, otro grupo de modos de hacer las cosas, pensaría en la modernidad B. Vamos a pensar en llantas, volante, motor, parabrisas, gasolina. Estoy hablando de la modernidad que está vinculada con automóviles. Bien, si yo les preguntara, ¿la sartén, la estufa, el refrigerador, la licuadora, el cucharón, son iguales entre sí? Pertenecen a la modernidad A, pertenecen a ese modo de hacer las cosas que es cocinar o hacer cosas en la cocina. Eso pertenece, entre ellos son iguales, o más bien diríamos que son diferentes. Entre ellos efectivamente hay diferencias. En la modernidad B, las llantas, el volante, el motor, el parabrisas, la gasolina, todos ellos pertenecen al mundo del automovilismo, pero no son iguales entre sí, porque las llantas no son iguales al volante, ni son al motor. Diremos que cuando los elementos de cada modernidad se comparan en su propio grupo, en su propia modernidad, son cada uno de ellos diferentes entre sí. Pero, si yo les preguntara, ¿la estufa es diferente al volante? ¿La licuadora es diferente al parabrisas? Aquí les diría que esto no ocurre así, por una razón. Porque como son dos realidades distintas, a esta división de realidades o nueva realidad se le va a llamar diferendo. Diferendo. Esto es muy importante. Cuando una modernidad y otra modernidad coexisten, hay diferendos, no diferencias, porque cada una tiene su propio esquema de racionalidad. Bien, Octavio Paz va a descubrir esto en el campo del arte. Él se da cuenta después de la Segunda Guerra Mundial que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues había movimientos modernos o movimientos racionales de hacer pintura y arte, literatura, ¿no? Estaba, por ejemplo, la modernidad de los futuristas, la modernidad de los dadaístas, la modernidad de los surrealistas, la modernidad de los cubistas, de los futuristas, en fin. Y entre ellos eran modos de pensar dirigidos a hacer el arte de una manera. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, esas maneras ya no permanecían cada una en sus áreas. Podríamos decir que la modernidad del cubismo es distinta a la modernidad del futurismo. El cubismo pretendía mostrar objetos de 3 dimensiones, todas las 3 dimensiones en una cara de 2 dimensiones, y el futurismo más bien quería presentar cuestiones con velocidad, hablar sobre luz eléctrica, y en cambio los cubistas más bien era como visualizar las cosas. Y ustedes me preguntarán, tal vez, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, pues la modernidad política tiene que ver con tendencias. El comunismo fue una modernidad política. El nacionalsocialismo fue una modernidad política. El Partido Revolucionario Institucional fue en su momento una modernidad política. Así que vamos a irnos adentrando un poco más en esto. Entonces, solamente cuando hablamos de los elementos dentro de una modernidad, hay diferencias entre ellos. Pero cuando comparamos elementos de una modernidad con otra, no hay diferencias, sino diferendos. Esto es otro elemento que es importante en lo que estoy explicando. Bien, vamos a ver cómo cambiaría esto o cómo se vería el perfil en un universo de una modernidad islámica y una modernidad liberal al modo occidental. Pensemos en el aspecto de la mujer. Para los modernos islámicos, o el modo en que la mujer debe comportarse en el mundo islámico, debemos hablar de elementos como obediencia, recato y usar la burka, usar una vestimenta que cubra todo su cuerpo, desde el cabello
hasta los pies. En cambio, pensemos en una mujer que pertenece a la modernidad liberal. Frente a la obediencia, ella presenta un poco más bien de autonomía. Frente al recato, tiene una libertad sexual. Y frente al modo de vestir la burka, ella prefiere y tiene libertad de vestir como quiera. Esas son las formas de modernidad que hay. Y entre ellas hay diferendos. En la ciudad de Nueva York o en las grandes ciudades donde están ya mezcladas las modernidades, ¿no? Y digo la ciudad de Nueva York porque es una ciudad donde podemos ver radicales islámicos y podemos ver personas muy liberales. En la misma ciudad vemos dos formas de modernidad. Y la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es una ciudad con diferendos, ¿no? Si solamente habláramos de un país como Irán, donde solamente existe la visión islámica y no hay otra distinción, solamente podríamos hablar de las diferencias dentro de ese parámetro iraní. Bien. Octavio Paz se da cuenta de esto cuando descubre precisamente en el mundo del arte que las artes de vanguardia se colapsan entre ellas. Ya no siguen más los cubistas, los futuristas, realmente como el arte se va deteniendo. Y la siguiente generación después de la Segunda Guerra Mundial es lo que llaman el arte de convergencia o la reunión de diferendos. Es decir, empieza a haber personas que pintan entre cubismo y futurismo, o hay quien empieza a hacer cosas surrealistas y muralismo. Es decir, va mezclando todos estos elementos. Entonces, el arte se repite, pero combinado. Voy a poner este pequeño fragmento de Paz explicando esto. Esperemos que escuchen. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hay renovación o hay repetición de la primera vanguardia? Bueno, ahí está. Después de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta que los artistas nuevos, en realidad, repetían, en cierto modo, las fórmulas anteriores. Que había una especie de proliferación de escuelas, de nombres, pero que esto no era la vanguardia de la primera época, sino una especie de repetición general. Pero ya en esa época me di cuenta que la nueva vanguardia, la vanguardia de esta segunda mitad del siglo, repetía los gestos y las actitudes. Y en esa conferencia pronunciada en México, en 1954, hablo de este tema. Yo creo que la crisis de la modernidad, la crisis de la vanguardia, la crisis de los estilos, que sobre todo se expresa a través de la multiplicación de estilos. Por ejemplo, el pop art en los Estados Unidos repitió, en cierto modo, al arte dadaísta. El expresionismo abstracto, también en los Estados Unidos, era una síntesis de surrealismo por una parte, de pintura abstracta por la otra, y de muralismo mexicano. Bueno, todo esto, pues fueron recreaciones muy importantes, pero no fueron novedades fundamentales, como lo fue el cubismo en su momento, o como lo fue el arte abstracto en su momento. Así es que lo que está en crisis no es el arte. Lo que está en crisis es la idea que rigió al arte durante 2 siglos. La idea de la novedad y la idea de la ruptura con el pasado inmediato. Y después de la Segunda Guerra Mundial. Como verán ustedes, los artistas nuevos repiten fórmulas anteriores y no hay estilos nuevos, sino que se multiplican y se combinan los institucionalizados o lo que se van a convertir en academia. Esto es lo que se llamará la crisis de la modernidad y propiamente Octavio Paz ya visualiza, y estoy hablando de los años 50, 1950, lo que él va a llamar la convergencia, que es la reunión de todos estos estilos modernos. Bueno, en los siglos del limo arriesgo una pequeña profecía. Pienso que el gran arte de esta segunda mitad del siglo no es el arte de ruptura, como lo fue en la primera mitad del siglo, sino el arte de convergencia. No es la primera vez que ocurre eso. Por ejemplo, si usted piensa en el siglo pasado, un poeta como Baudelaire, pues es un poeta que hereda la gran ruptura romántica. Al mismo tiempo, él inaugura algo nuevo y continúa a los románticos, ¿no? Es decir, hay una suerte de equilibrio. Bueno, yo creo que ahora el nuevo arte, el arte que amanece, es un arte de nuestro mundo, un arte de convergencia.
en la cual lo que nos interesa es saber no solamente en qué no se parece la novela de Proust a la novela de Balzac, sino saber cuáles son los puntos de unión entre Balzac, Proust, Joyce y el nuevo novelista. Como verán ustedes, la idea de la posmodernidad es ver qué modernidades, qué formas modernas, y aquí en el campo del arte, es en qué se parece o en qué convergen los diferendos de una modernidad con otra modernidad. Y eso es lo que va llamando la convergencia de lo que va a ser el universo de la posmodernidad. Paz se va a dirigir, después de ver esto en el campo del arte, lo va a dirigir al campo de la política, pero vamos a ver esto en unos minutos. Primero, quiero que vean ustedes que Paz sí es reconocido a nivel internacional, por lo menos hacia los años 70, 80, como uno de los primeros en hablar de la posmodernidad. Bueno, en los siglos es muy importante la fecha, porque entonces es muy anterior, claro, a los hijos del Limo. Desde 1961 ha estado hablando de la decadencia del arte moderno, del fin de la idea del arte moderno. Me interesa hacerle una pregunta. En Estados Unidos, en la última década, se habla mucho de posmodernismo. Las ideas que se desarrollan son similares a las suyas. ¿Cuál ha sido la aceptación de su teoría en los Estados Unidos? ¿Ha habido reconocimiento de su contribución? Ahora, últimamente, en la última década, la idea de la posmodernidad ha tenido mucha boga en los Estados Unidos, pero también en Europa. Hay un crítico, Jean Clair, uno de los buenos críticos franceses actuales, un hombre joven, que habla mucho de este tema. E incluso acaba de publicar un libro que me ha enviado. Él sí reconoce que yo fui uno de los primeros en hablar, Consideraciones sobre el estado de las bellas artes, crítica de la modernidad. Es un libro que acaba de publicar Gallimard en París. También el filósofo alemán Habermas recientemente ha tocado el tema de la crisis de la modernidad. Y ambos dicen que un hispanoamericano fue uno de los primeros en hablar de esto, pero no en Estados Unidos, no en Nueva York. Ahora bien, Héctor Tajonar, que es la persona que ustedes ven aquí a la izquierda de Octavio Paz, bueno, a la derecha, viéndolo en la pantalla, en un texto de Octavio Paz que se llama Corriente Alterna, él detecta que Paz habla sobre el fenómeno de la modernización en el mundo político. Y dice que lo que le ha pasado a las modernidades le ha ocurrido precisamente al Partido Revolucionario Institucional, que era el partido hegemónico en México. Es decir, que la modernidad o la vanguardia sufrió una suerte de petrificación. Releyendo Corriente Alterna, lo que ha escrito usted sobre la modernidad, lo compara usted con el nombre del Partido Revolucionario Institucional. Hace un poco esto, ¿verdad? Sí. O sea, que es revolucionario, pero que se ha institucionalizado. Entonces, repite. El Partido Revolucionario se volvió institución. Sí. Y la vanguardia se ha vuelto academia. Lo que es peor, negocio. Octavio Paz está ya anunciando en su texto Corriente Alterna que existe la condición del cambio de época hacia la línea de posmodernidad. Y es cuando, precisamente con el colapso de las políticas que se habían dado a principios del siglo XX, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo en Alemania, el comunismo en China, en Rusia, en sus diversas corrientes en el muro oriental de Europa, y lo que viene siendo Corea y Asia, todos estos países. Y lo que se va a dar en Latinoamérica también, que son estas especies de dictaduras y movimientos totalitarios de diferentes corrientes, llegan a un colapso histórico. Y entonces el fenómeno de la posmodernidad tiene que expandirse. Pasa de un campo del arte y de la literatura y de las artes, también se empieza a permear ese espíritu posmoderno en la política. Los lenguajes políticos se institucionalizan, y eso equivale a como si se volvieran lenguajes académicos en el arte. La política la política posmoderna que se va a plantear y que va a observar Paz, y a partir de ella es donde se empieza a hacer una prospectiva, ¿no? Reúne y repite lenguajes políticos combinados entre sí. Ahora, esto va a generar, por ejemplo, que en España se reúnan partidos democráticos
con el Partido Socialista. Los socialistas comunistas no eran democráticos, funcionaban, piensen ustedes que el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, los nazis, todos llegaron al poder por la fuerza. Ninguno de ellos llegó democráticamente al poder, salvo ya estando en unas posiciones internas. Los nacionalsocialistas sí llegaron al poder. Era una democracia, pero una democracia forzada por movimientos armados y grupos paramilitares, ¿no? Los comunistas entraron por la fuerza en el campo de la política y de los gobiernos, la Revolución Cubana, lo que es la Revolución en China, en Rusia. Todos estos parámetros no eran instituciones en las cuales hubiera una estructura bien sólida. En México, y esto lo explica muy bien Octavio Paz, en México pasamos de la era de los caciques, de un Obregón frente a un Huerta, frente a un Madero, frente a un Calles, todos ellos se enfrentaban entre sí, ¿no? Carranza, Villa, Zapata, hasta que precisamente Plutarco Elías Calles reúne y forma un partido que va a institucionalizar las líneas de la revolución. Y va a haber unas alternancias dentro del partido, pero que el partido se va a consolidar y se va a institucionalizar. A diferencia de los otros movimientos políticos en Europa, el movimiento revolucionario vino desde dentro del grupo de poder. Es decir, Calles no tomó el poder por la fuerza, sino que formaba parte de los grupos revolucionarios. Y lo que hizo fue conciliar y hacer convergencia de los grupos revolucionarios. Y esto funcionará por un buen tiempo, por lo menos durante cerca de 50 años. Pero luego el sistema se tendrá que colapsar o se irá colapsando, porque también el PRI se va a institucionalizar. Si la revolución se institucionalizó en el PRI mismo también se va a volver a institucionalizar como una forma moderna. Y entonces, ¿cómo empieza la posmodernidad política en México? Tendría que darse convergencia con otras líneas o partidos políticos. Y aquí es importante lo que ve y analiza Octavio Paz. Voy a pasarles un pequeño fragmento de la visión que tenía Octavio Paz en 1984. Estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid, que es un sexenio bastante débil. Le toca retomar el gobierno que dejó José López Portillo después de una tremenda situación en la que el petróleo cae brutalmente y México solamente dependía del petróleo. Y en esas condiciones el dólar llegó a unos valores extraordinarios, ¿no? De costar 100 pesos llegó a costar 1,000 pesos un dólar. Nada más para que se den ustedes una idea de cómo se fueron dando estas condiciones. Eso sí fue una crisis, ¿no? No tanto como lo que estamos viendo ahora, pero esa sí fue una crisis brutal. El gobierno de Miguel de la Madrid era un gobierno que también vivió el terremoto del 85 y una serie de situaciones en las que, pues para darse una visión de convergencia, tendría que fortalecerse la presencia de otros partidos políticos. Y la verdad es que no había fuerza ni en el Partido Comunista o los partidos de izquierda, ni tampoco en lo que eran el Partido de Acción Nacional, que era el partido que se consideraba de derecha. Teníamos entonces una modernidad, que era la modernidad del PRI, y frente a esta modernidad teníamos partidos políticos que no cuentan con suficiente para consolidarse como una moderna política. Por esto, Paz los llama partidos débiles. Tienen algún pequeño grupo de seguidores y hay una plataforma, pero es una plataforma débil. Realmente no tiene la estructura ni la escuela de cuadros. Y todavía ninguna de ellas ha consolidado todavía una gran escuela de cuadros como la que tiene el PRI. El PAN se acerca mucho y en la actualidad tal vez Morena trata de formar una escuela de cuadros, pero no está del todo consolidada. Los partidos políticos mexicanos pues no son muy poderosos, a pesar de que algunos son muy antiguos, como el Partido Comunista, que ahora se llama Partido Socialista Unificado, y como el PAN, que también es bastante antiguo. Sin embargo, es evidente que el partido mayoritario de la oposición, el PAN, todavía no logra
articular una doctrina más moderna de la que tenía antes. Es un partido en crisis, a mi juicio. En cuanto al Partido Socialista, a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda, pues para que tengan porvenir democrático, tienen que renunciar a varios mitos y a varias cárceles ideológicas. En primer lugar, tienen que renunciar al mito de la Unión Soviética como país socialista, al mito de Cuba como país socialista. Esos países no son socialistas. Ellos tienen que decirlo y decírselo al pueblo mexicano. Y tienen que decirle al pueblo mexicano, nosotros no queremos, si hay socialismo en México, que esto se parezca a lo que pasa en Rusia y a lo que pasa en Cuba. Es lo primero que tendrían que decir. En segundo, para que además los mexicanos los creamos, mexicano común y corriente. En segundo lugar, tendrían que decir otras cosas muy importantes. Tendrían que renunciar al mito del partido vanguardia del proletariado, al mito leninista, del partido como vanguardia del proletariado. Y así sucesivamente. Es decir, tendrían que tener una reforma moral muy profunda, redescubrir al verdadero marxismo y redescubrir, naturalmente, a la vieja tradición revolucionaria no marxista. Esto es muy revelador porque Octavio Paz se da cuenta que los partidos de izquierda, sobre todo ya en esta época, unificados con el partido, como el Partido Socialista Unificado de México, todavía seguía teniendo esta fuerte influencia de la Unión Soviética. Es 1984, todavía no ha caído el muro de Berlín, y cuando él se refiere que esos países no son socialistas, es que efectivamente hay una polémica muy importante en esta época, porque el ser socialista no implica ser totalitarista. Marx, en sus lecturas, en los textos que desarrolló, nunca habla de campos de concentración, nunca habla de hacer gulags, nunca habla de suprimir a la población que sea disidente. Esto ocurre en China, ocurre en Rusia, ocurre en los países del este de Europa. Son países que más que tener una línea socialista, son países donde lo que se da es el totalitarismo absoluto, donde un grupo hegemónico en el poder, un grupo oligárquico, diríamos, no sé si aristocrático, pero sí oligárquico, decide los rumbos del resto, ¿no? Hay un politburó o hay un partido comunista que lo rige todo, no hay un grupo democrático. Entonces, Paz dice, si el Partido Socialista Unificado de México quiere ser socialista, tendría que escindirse de esa visión del mundo soviético totalitario y no ser Cuba tampoco, que era un país totalmente totalitario. Y también pensar que el socialismo era un partido exclusivamente de obreros y de vanguardia del proletariado. Es decir, tendría que atender a otros sectores que no fueran solamente el proletariado. Y por eso es que este tipo de partidos, o el Partido Socialista Unificado de México en su momento, lo único que tenía era la simpatía de algunos trabajadores y, por el otro lado, mucha simpatía por algunos intelectuales en algunas universidades. Ahora bien, fíjense ustedes cuál es la perspectiva, aquí en la siguiente lámina lo voy a mostrar, cuál es la perspectiva de Octavio Paz para poder entrar en una modernidad plural en México, una modernidad plural en México, para que de allí se pueda dar un salto a una posmodernidad política. En realidad, yo las esperanzas que tengo... Perdón, todo esto lo narra y está narrando su visión, aunque el documental es de 1984, él narra esto y lo expone en un libro muy brillante que se llama El Ogro Filantrópico. El Ogro Filantrópico. En realidad, yo las esperanzas que tengo en México no las veo del lado de esta izquierda dogmática. Tendría que cambiar radicalmente. Las veo en una reforma profunda del PRI, una reforma profunda de la Revolución Mexicana y naturalmente también una reforma de los partidos llamados de derecha. Ahora, la reforma del PRI para Octavio Paz sería que el PRI se volviera también un poco más democrático y dejara de ser un partido vinculado al poder. Es decir, que también fuera un partido igual que los otros partidos. Lo que pasa es que el PRI ya en estas alturas de la historia es un partido
que están unidos solamente al poder, y para llegar al poder parecería que solamente había que formar parte del PRI. Esto tendría que acabarse para poder empezar una etapa democrática. ¿Y no hay un verdadero partido socialista? ¿Sigue usted pensando eso? Mire usted, el Partido Socialista podría haber sido el PRI, o algo parecido al Partido Socialista, un partido socialdemócrata. Porque en el logro filantrópico dice que la solución sería que del PRI se desprendiera el ala izquierda y que de ahí saldría el... Bueno, hay varias... Bueno, esto es otra posibilidad. Hay una posibilidad de que el PRI se dividiese en dos. Pues sí. Es una posibilidad. O bien, es lo que estoy pensando. Naturalmente, podría haber un milagro y de pronto los partidos de izquierda podrían descubrir no la democracia verbal, sino la democracia auténtica. Y también los partidos que llamamos de derecha, es decir, el PAN y los demás, podrían redescubrir o descubrir un programa más real para México. Todo eso es posible. Fíjense que aquí está la visión prospectiva de paz en 1984, que efectivamente, y esto por la cita de Héctor Tajonar del logro filantrópico, es que el PRI se escindiera y se volviera democrático. Ahora, históricamente lo que ocurrió fue que efectivamente el PRI se escindió, el grupo de Ifigenia y de Muñoz Ledo y Lázaro Cárdenas se escinde del grupo que queda en el poder, en el PRI, que es el de Salinas de Gortari, Colosio y todo este otro grupo que forma parte del periodo del salinato, se escinden. Y la izquierda, la fuerza que toma la izquierda es que más que volverse democrática, es vincularse y unirse a este partido de la Revolución Democrática, que sería el Partido Socialista Democrático del PRI. Es decir, la democratización del PRI viene en dos líneas. Se escinde y lo que le haría falta, es decir, ya es un partido que ahora es democrático y su elección interna es democrática, le costará trabajo, pero lo empezará a hacer. Y el PRI mismo, desde dentro, tendrá que reformarse y tendremos que ver esto desde el periodo de Salinas, luego con Zedillo, y lo que va a ocurrir con las alternancias. Va a haber una alternancia con el PAN, que el PAN empieza a dejar de ser un partido solamente con ideales místico-religiosos y se adentra en un proyecto económico cuando empieza a tener candidatos empresarios. Ahora bien, ¿qué es lo que hace fuerte? Bueno, pues vamos a ver que la izquierda, que se reúne en torno a la figura de Cárdenas, efectivamente se vuelve democrática, ¿no? Se forma el PRD, y luego también el PAN toma una posición de partido democrático. Les voy a pasar un pequeño fragmento para que recuerden ustedes cuando se eligió a Manuel J. Cloutier como candidato del PAN por una elección abierta dentro del mismo partido, Acción Nacional, y también en la época, bueno, de ahí en adelante, todos los candidatos del PAN han sido elegidos democráticamente. Eran unas grandes lecciones de democracia internas de partidos al PRI, y esto Octavio Paz lo reconoce como un avance importante en la democracia. Bueno, yo no creo que la reforma dependa únicamente de la reforma interior del PRI. También tiene que depender de la vida de partidos políticos independientes. Esto es fundamental. El pluralismo es esencial, si no, no hay vida democrática. Y esto se logra, por una parte, cuando el PRI reconoce sus límites. Es decir, cuando el PRI deje, mejor dicho, porque uno lo realiza, deje de ser un partido gubernamental, un partido de Estado, un instrumento del Estado, un partido independiente. Pero no basta con eso. Es necesario también que exista una vida política plural y que esos partidos sean fuertes. Cuando yo escribí Postdata y después el logro filantrópico y Tiempo Nublado, me di cuenta de que en aquella época los partidos mexicanos eran más bien débiles. Los partidos de izquierda eran, además de que estaban divididos, eran grupos que tenían influencia en determinados sectores sociales, la clase media, especialmente en las universidades, y nada más. Cuando Salinas de Gortari es declarado vencedor en las elecciones de 98, declara el final del partido único. Y esto es muy revelador. Hubiera querido encontrar el discurso completo en español, pero solamente encontré este fragmento con algunas referencias en inglés. What was new in '88 was the size and organization of the opposition.
They won an unprecedented 48% of Mexico's House of Representatives. Salinas won the presidency with 50.7%, the smallest official victory ever for the PRI. He acknowledged the opposition gains. This expression of pluralism is proof of democratic progress in Mexico, and I acknowledge it. The age of what is practically a one-party system is over. We are at the beginning of a new political era. Es una coincidencia. Carlos Salinas de Gortari y la familia de Salinas de Gortari era muy amiga, o tenía bien recibido a Octavio Paz desde muchos años antes, cuando estaba él en el Servicio Exterior Mexicano. Y solamente un dato más, Octavio Paz, cuando llega a Harvard en el año 71-72, en lo que consiguió un departamento, vivió con Carlos Salinas de Gortari en el departamento de la familia Salinas de Gortari que tenían rentado en Estados Unidos. Y Carlos Salinas de Gortari fue una de las personas que tuvo más cerca en la presidencia a Octavio Paz, al igual que Zedillo, que ningún otro presidente. En fin, las manifestaciones democráticas están dadas. ¿Y cuál sería la perspectiva entonces? La gente está esperando el llamado de Cárdenas en todo el país para impedir la toma de protesta de Salinas. Y el ingeniero no hace ese llamado. Hace otro llamado. Hace el llamado a la Constitución del PRD. Esta es una decisión muy responsable que demuestra la vocación pacifista de Cárdenas y su estatura política. Porque nos costó, y le costó a él. Mucha gente se desencantó. The next year, an emboldened Khan held its presidential convention in Mexico City. There were 3 contenders. Khan officials counted delegate votes publicly. It was a lesson in democracy for the PRI. The winner was Manuel Cloutier, a millionaire businessman from the north. He is known by his nickname, Maquillo. Yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de Acción Nacional votaron con libertad por esta candidatura. Como verán ustedes, esta fue la realidad histórica que desarrolló y dio más fuerza a estos partidos débiles, que hacia los años 89 y 90 cobraron mayor fuerza y perfilaron lo que vendría siendo la siguiente década, o las siguientes 2 décadas que estamos viviendo, sobre la posmodernidad, donde ya no ser panista es solamente ser panista, porque muchas de las personas que estuvieron en el sector político, en el servicio público, no estaban afiliadas al PAN. Muchos todavía pertenecían al PRI, o muchos simplemente no pertenecían a ningún partido político. Y lo que ocurre en la actualidad es que también tenemos a un partido político, tuvo una alternancia con el PRI, pero llegó este partido político Morena, que también es una vertiente democrática, aparentemente, de lo que fue el Partido Revolucionario Nacional. El PAN ha crecido, pero también hay fenómeno nuevo del movimiento del Frente Cardenista. Se agrupó a sectores urbanos muy importantes de la población. Y este es un fenómeno nuevo en la historia de México. Es decir, que sí ya hay en México vida plural, vida política plural. Lo vemos en la prensa todos los días, lo vemos en
el Parlamento, en la Cámara de Diputados, lo vemos, en fin, en la vida diaria de México, lo vemos en las declaraciones de nuestros gobernantes y también en las declaraciones de los líderes políticos de la oposición. Todo esto ha hecho una vida política muy animada, a veces limitada por la violencia verbal de algunos de los que participan en esta lucha, pero de todos modos es muy interesante. Este es Octavio Paz. Este es Octavio Paz, que lo último que hice fue filmado en febrero del 89. Y me gustaría que solamente escucharan ustedes lo último que dice. Tenemos una prensa plural, tenemos una libertad de expresión que siempre se ha tenido en México, que es un estado duro, sí, pero precisamente, como dice, es un ogro filantrópico, es un ogro en materia de cierta toma de decisiones, pero a diferencia de Rusia y diferencia de Cuba y los países totalitarios, en México sí existe un diálogo abierto de democracia. Y efectivamente ocurre, y aunque para muchos pudiera ser muy irritante, y no lo digo con afán de ninguna tendencia partidista, no la tengo, pero realmente la crítica que tenemos diaria a la presidencia de la República jamás se hubiera vivido en ningún otro sexenio en la historia de México. La prensa podrá ser amenazada, pero la prensa sigue vigente y las redes sociales están infestadas de pros y contras de esta fórmula gubernamental. Y propiamente, otra cosa que es maravillosa, aunque tiene una línea ideológica, la línea presidencial actual, no es una línea que sea unívoca, no nos obliga a todos a creer en ella. Es totalmente democrático en ese sentido, porque no expropia a la sociedad civil, no ha expropiado la ideología de la sociedad civil. Entonces, me parece que ha sido muy valiosa y estamos viendo precisamente una época de democracia en la que, si ustedes estudian los rasgos de los totalitarismos y de las dictaduras, México no va en ese rumbo. México tiene un rumbo muy interesante. Tal vez el discurso político no suene muy claro con las acciones que se están realizando, pero es normal, porque estamos viviendo en una posmodernidad donde ya las modernidades no tienen definidas sus diferencias, sino que coexisten con diferendos. Y esta es la idea prospectiva que tuvo Octavio Paz, y me parece que explica muy bien la realidad política del México actual. Pues esto es lo que quería decir en estos pequeños minutos que me han dado oportunidad de exponer. No sé si hay algún comentario, alguna duda al respecto. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido sumamente interesante escuchar esta perspectiva, tanto de Octavio Paz como del ensayo de usted sobre esta idea de Octavio Paz de la posmodernidad mexicana y su perspectiva acerca de la democracia. Y sí, nos han llegado distintas, además de felicitaciones por su extraordinaria ponencia, también nos han llegado algunas preguntas. Voy a leer a continuación para que nos ayude a darles respuesta. Danilo Misael Leal pregunta, ¿con la crisis sanitaria y económica provocadas por el COVID, será una causa para que los movimientos fascistas, populistas y autoritarios le ganen terreno a las democracias liberales? No creo, porque, a ver, una realidad que de facto existe es que este gobierno llegó por una vía democrática. Si ustedes revisan, y les puedo hacer una recomendación que es muy interesante, ayer estaba yo revisando esto, hay una serie en estas plataformas, no sé si sea HBO o Fox, que se llama Las dictaduras. Todas estas dictaduras, desde Mussolini, Hitler, Saddam Hussein, Hugo Chávez, cualquier latinoamericana que se hayan dado, se dieron por personas que llegaron con un respaldo militar a la presidencia o al gobierno, a las dirigencias de sus estados. Y llegaron con grupos paramilitares. De ninguna manera los grupos de agitadores podrían parecerse a las guardias rojas maoístas. Podría parecer que amedrentan como las izquierdas, pero no existe ya en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, estas líneas radicales fascistas
sumidas en una ideología y en unas disciplinas militarizadas, ¿no? Yo les podría decir que existe más organización paramilitar en los grupos de los cárteles que hay en México que en cualquier sector político. Yo creo que la verdadera amenaza de la democracia no está ni siquiera en las dirigencias políticas, está en los grupos de los cárteles. Y la verdad es que se ha dado de una manera muy animada el pleito, como diría Paz, se ha dado un pleito muy grande entre partidos políticos y entre posiciones. Pero no puede haber una militarización y se ha dado tampoco ese totalitarismo fascista, porque de ser así ya hubiera llegado tarde y este gobierno no está dando muestras de estar en esa línea, ¿no? Saddam Hussein o en Corea del Norte o cualquier otro de estos países radicalmente totalitarios, fascistas y totalitaristas, estos movimientos ya se hubieran manifestado inmediatamente y esto no está ocurriendo aquí, ni tampoco se ha dado una supresión a la prensa. Entonces, yo creo que ese es un temor que debería desaparecer en todos nosotros. Muy bien, doctor. Y respecto a esto que se señala de la oleada populista, no estoy pensando en un Bolsonaro, en el mismo Donald Trump, esta proliferación de los discursos populistas que vemos actualmente, ¿tampoco sería para usted algún motivo de preocupación? Bueno, hay una cosa que está ocurriendo que no existía en la época de la globalización, que todas las decisiones que tomen, ya sea por un país o por otro, no son autónomas. Todo forma parte de una misma economía. Y la pandemia no es mexicana, es una pandemia que se está dando a nivel global. Entonces, puede haber seguramente tendencias. Y, a ver, lo que quiero mostrar es esto. Aunque en el discurso podría darse una forma, una manera, un modo, una modernidad discursiva, en la manera de actuar no necesariamente quiere decir que vaya de la mano con ese discurso. Que Donald Trump parezca que es una persona que quiere construir un muro, es un discurso, pero reúne otro diferendo de otro sector. Tiene un comercio con México que le genera, solamente con México, el comercio con México le genera 6 millones de empleos a Estados Unidos. Y el dinero que se genera entre Estados Unidos y México por minuto, con esta relación que existe, es de $1 millón. Es decir, cada minuto que está pasando, se está produciendo $1 millón para México y Estados Unidos. Entonces, aunque en el discurso, con fines de ganar elecciones, la gente prefiera a uno u otro, más allá del discurso, ¿qué está pasando de facto? De facto es que no se han cerrado las fronteras, de facto es que no se ha cancelado la relación de México con Estados Unidos, sino más bien existe una visión de entorno global. Entonces hay que entender que, tal vez como diría el presidente actual, efectivamente se ha separado la política de la economía. La economía es una cosa, la política es otra. Y la política nos podemos pelear todos, pero la economía no se ha separado. Y es muy interesante esto. Yo les podría decir, hay un texto de Carlos Salinas de Gortari que a mí me parece que es muy revelador. Se llama ¿Qué hacer? No sé si ustedes lo conozcan. Pero sería interesante que leyeran al último Carlos Salinas de Gortari, bueno, lo último que publicó, que es este libro de se llama ¿Qué hacer? Y van a encontrar ustedes muchas coincidencias con el programa de la Cuarta Transformación. Yo no me atrevería a decir que la Cuarta Transformación está tan separada a lo mejor del personaje político, sí, pero en cuanto al grupo de ideas, puede ser que sigamos un mismo rumbo que hubiera seguido el Salinato en esta época. Entonces, están muy separadas estas políticas y no se podría dar nuevamente, por la globalización, no se podría dar un control totalitario de un partido político, de una ideología política o una persona fuerte frente a las decisiones internacionales. De hecho, la presión internacional sería tan grande que no podría aguantar. Muy interesante, doctor. A mí me hizo recordar un texto de Luis Villoro, donde
habla acerca de la importancia de diferenciar la filosofía política de la ciencia, de la ideología y de la teoría, precisamente para hacer lo que usted propone, de distinguir las cuestiones que están sucediendo de facto y las cuestiones que se dicen en un discurso para legitimar un poder político. En fin, muchas gracias, doctor. Tenemos muchas más preguntas. El maestro René Casoluengo pregunta: ¿el pensamiento de Octavio Paz puede aplicarse a la situación política actual de México? Yo creo que totalmente. Paz yo creo que visualizó mucho de las políticas. Ya no me dio tiempo de pasar un par de láminas más, pero Octavio Paz en 1989 hace la profecía, dice que se avienta una profecía, en la que dice que el futuro de México va a estar ligado al de Canadá y Estados Unidos y al del Caribe y América Central. Y pues es una profecía que le funcionó, porque en el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio, y por el otro lado, no podemos negar que el futuro económico de México está muy vinculado a la región de Centroamérica y el Caribe. Para el Fondo Monetario Internacional, la economía de México no está ligada a Estados Unidos ni a Canadá. La región económica a la que pertenece México para el Fondo Monetario Internacional es Centroamérica, España y Venezuela. Venezuela por las reservas de petróleo. España, pues vean ustedes, ahora que se vuelvan a abrir, vayan ustedes a cualquier centro comercial y verán la gran cantidad de la industria española que existe en México. Y Centroamérica tiene un futuro muy ligado a México. De hecho, algunos economistas con perspectiva dirán que ya algunos países de Centroamérica desaparecerán, tal vez para incorporarse a una gran estructura o a un corredor económico importante en Centroamérica, que se estará muy vinculado con el Istmo de Tehuantepec y el famoso, todas estas vías transísmicas que se están organizando y que están en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que Paz, claro que tiene, Paz, hay que leer a Octavio Paz para entender qué está pasando ahora. Excelente, doctor. Muchas gracias. José Ramón Narváez, además de mandarle un saludo cordial y felicitaciones por su ponencia, pregunta: Octavio Paz se constituyó en un dogma literario cuando los infrarrealistas se le echaron en cara. ¿Tuvo una actitud poco democrática respecto a la pluralidad literaria en México? Bueno, José Ramón, un gran saludo. Es un gran amigo, José Ramón, hace mucho que no le hablo. Deberíamos hablarnos ahora que estamos en pandemia. No todo mi respeto para el doctor Narváez. Ha puesto un punto muy importante. Octavio Paz, efectivamente, incluso hasta se le quemó en efigie por parte de estos grupos de izquierda, cuando denunció la aparición de Contadora y todos estos temas. A mí me gustaría recordarle a José Ramón que Octavio Paz nunca cerró el diálogo. Él siempre lo quiso tener con la izquierda. Incluso invitó a Adolfo Sánchez Vázquez a estas reuniones que tuvo en la revista Vuelta, estas reuniones que tuvo en el Museo de Antropología e Historia, donde se revisó junto con otros grandes intelectuales la caída del muro de Berlín y el rumbo que debían tomar. Yo creo que más bien lo que vivió Paz fue una represión que tampoco se parece al excedente de críticos chairos que existe en la actualidad. Nuestros chairos sí serán un poco violentos, pero jamás se parecerán a estos personajes de la izquierda mexicana que quemaron en efigie a Octavio Paz, ¿no? Estos gritan y se insultan, nos insultan a los particulares por las redes sociales, pero no existe esta violencia como la que existió a finales de los 80s y principios de los 90s. Y yo creo que Paz nunca se cerró al diálogo, más bien los que se cerraron fueron ellos, porque incluso Monsiváis, que fue un gran amigo de él, quiso tener este diálogo, pero el Partido Comunista no lo quiso tener. Y cuando cayó en el 89, pues no le quisieron reconocer que tenía razón. Entonces yo creo que ciertamente Paz sí se escinde de la izquierda, pero todo lo contrario, yo creo que él siempre quiso que la izquierda recapacitara y replanteara su posición, como lo que acaban ustedes de ver en el video, ¿no? Entonces no creo que sea una discriminación, mi querido José Ramón, yo creo que más bien él fue objeto de discriminación. Ok,
Qué interesante postura, doctor. Muchas gracias por su respuesta. El doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes Sí. Pregunta lo siguiente. Siguiendo el pensamiento de Octavio Paz, para que la corriente de izquierda en México pueda convencer a la ciudadanía, ¿sobre qué ejes temáticos debe sustentarse? Bueno, ya ocurrió. Esa pregunta, Paz estaba diciéndolo, tenía que convencer a los ciudadanos que esto no iba a ser un totalitarismo al modo de Cuba ni de la Unión Soviética. Y me parece que el discurso cambió. Efectivamente, bueno, la izquierda realmente se incorpora al sector que se cinde del PRI. Lo que se cinde del PRI, que son Manuel Camacho, nuestro actual secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Nuestro secretario, nuestro director de la Comisión Federal de Electricidad, muchos de estos personajes que todos salieron del PRI, se cindieron del PRI. Lo que pasa es que tomaron mucha fuerza porque el partido débil, o el que había quedado un vestigio de la izquierda que había caído con el muro de Berlín, se incorpora a las filas frente al PRI, pero además se incorpora, yo creo que más bien por el ánimo de la democracia, más que por querer imponer una ideología política. Y hay una cosa que dice Octavio Paz que es muy interesante. La izquierda tiene que renovarse moralmente. Entonces a mí me parece que el eslogan que en algún momento esgrimió Morena, que es renovación moral, no es tanto, podría tener una lectura que efectivamente es la lectura hacia el gobierno o hacia quienes han tenido la administración pública, pero también creo que la renovación moral es un autodiscurso de una izquierda que se quiere volver democrática, que Paz prevé como democrática. Entonces yo creo que esa renovación moral es de la izquierda misma, más que del México mismo. La renovación moral es de una izquierda que busca algo muy importante. Y quiero tal vez decir una cosa que creo que es relevante. Ya no me dio tiempo de pasar esto en otra lámina. Octavio Paz dice que el hecho de que él haya visto que haya caído la izquierda no quiere decir que él esté a favor del liberalismo radical y depredador que además ha generado desigualdad económica. Dice, y es una cosa muy cierta, que la izquierda nace y toma fuerza en México porque es mucho más humanista que el sector de los liberales. Y cuando prevé esto, al final de un texto que se llama La crítica de la pirámide, él dice que la nueva filosofía política tendrá que integrar y hacer converger este humanismo político con el desarrollo del México liberal. Creo que lo estamos viviendo. Tal vez la figura que tenemos es muy radical y muy irritante para muchos, pero de facto creo que estamos viviendo la coexistencia de un México socialista que no viola y no agota la posibilidad del desarrollo del capitalismo liberal. Me parece que estamos viviendo una época interesante y tal vez habría que hacer una relectura de que si hay una cuarta transformación o no, habría que hacerla pensando que por lo menos estamos viviendo una época en la que no se ahoga ni se elimina un sector por otro. Y creo que veremos mucha más democracia en México y este sector político que ahora está en el poder, veremos que tal vez puede, si toma la verdadera oportunidad, puede verdaderamente retomar mucha más fuerza, incluso en los sectores más críticos. Gracias, doctor. Sí, sin duda estamos viviendo una época bastante interesante. El doctor Leopoldo Gama, además de agradecerle a usted por compartir todas sus reflexiones, nos hace dos preguntas. La primera es, ¿el pensamiento de Octavio Paz podría aportarnos alguna ruta crítica frente al auge actual del populismo? Y la pregunta número dos, en el laberinto de la soledad, Paz destaca como uno de los rasgos característicos del mexicano es la desconfianza. ¿Cuál es el impacto de este punto de partida para su idea del gobierno democrático? Miren, les voy a decir un fenómeno que ocurrió a finales de los años 80, principios de los años 90, que vivimos la generación X, que yo pertenezco a esta generación X. Es la época en la que existe un desencanto
político, porque filósofos como Michel Foucault apoyaron al ayatollah Khomeini, que nos dimos cuenta que era un gobierno totalitario. Jean-Paul Sartre, que era un gran existencialista, apoyó a los maoístas, se dio cuenta y se peleó con ellos. Hay verdaderos desencantos por los intelectuales vinculados con alguna línea de poder. Y lo que empezamos a vivir nosotros, y actualmente se vive, y con mucha más fuerza, son los particularismos. Sectores minoritarios interesados, la homosexualidad, los abortistas, las feministas, los inmigrantes, ahora estamos viendo los grupos femeninos, ¿no? Las feministas no solamente en favor de los derechos de la mujer, sino las que luchan por derechos a suspender la violación a la vida de las mujeres, todos esos feminicidas de una manera brutal. Estamos viviendo una época de particularismos que vamos a vivirla de aquí al resto del siglo, porque las redes sociales han empoderado a la sociedad civil, a los grupos particulares, para que puedan tener una convocatoria rápida. Y ahí ustedes han tenido una muestra ahora con lo que pasó en marzo, con el movimiento de Un Día Sin Mujeres. La sociedad civil tiene un poder de convocatoria gracias a las redes sociales. Entonces creo sinceramente que vamos a vivir un auge de particularismos y de sociedades, de la sociedad civil muy participativa, sin tener que estar vinculado necesariamente a una ideología o a un grupo político. Los partidos políticos seguirán y los candidatos políticos seguirán. Lo que ya no habrá será un gobierno único con un partido vinculado ni con una ideología vinculada. El fenómeno de los medios de comunicación precisamente lo que mostró es este boom y esta eclosión de particularismos, y Octavio Paz lo vio y lo mencionó, y él en todo caso lo que decía es, si vuelve a haber una gran filosofía que tendría que crearse, que él no sabe cuál es, tendría que ser esta filosofía que uniera a todos estos sectores, pero sin expropiar a la sociedad civil, sin una creencia uniforme, es decir, la política será aquella que lleve la administración pública y habrá que elegir a los que tendrán ciertos perfiles, pero la sociedad civil seguirá su rumbo independientemente de las líneas políticas. Ya no viviremos esas masas, por eso esto relacionado con la otra pregunta, ¿no? Ya no viviremos estas masas comunistas ni fascistas, y el populismo está muy ligado a ciertos personajes fuertes, como el que está ahora en la presidencia, pero no será tampoco un radicalismo, porque incluso dentro del mismo populismo hay desencantos. El populismo que tenemos ahora tampoco tiene tanta fuerza porque tenemos pluralidad en los medios de comunicación. Todavía a Hugo Chávez no le tocaron la cantidad de redes sociales que hay ahora, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Saddam Hussein y con Hugo Chávez es que tomaron con monopolio total de los medios de comunicación. Hoy en día sería imposible tener el monopolio total de los medios de comunicación, porque incluso ya no estamos en la época de la nacionalización de los medios. Los medios están en todo el mundo. Y entonces no puede haber un control político único por un medio de comunicación. No sé si con esto doy respuesta. Muchas gracias, doctor. Ahora que mencionaba esto de los movimientos feministas, yo quería preguntarle precisamente dónde podemos ubicar al movimiento feminista dentro de esta línea de la modernidad y la posmodernidad, dado que por muchos años, siglos, las mujeres han sido excluidas de la política, pero también del mundo del arte. ¿Cómo podemos dimensionar así el movimiento feminista dentro del pensamiento de Octavio Paz? Bueno, Octavio Paz detecta que estos son lo que él llamaba estos particularismos, no por decir que fueran menores, sino porque son ideas muy particulares que están en lucha, ¿no? No es una visión totalitaria, no existe. Esto es lo que Michel Foucault llama una microfísica del poder, ¿no? Antes había una física que abarcaba todo el mundo, que era la física de Newton o la de Aristóteles, todo respondía a las mismas leyes de la física. Cuando aparece Einstein y la teoría de la relatividad, cada lugar tiene su tiempo y su espacio. Y la idea de Foucault es muy interesante porque dice, frente a Jean-Paul Sartre, que es el último filósofo que busca una filosofía y una política integral. Y esto también tiene que ver con el final de la modernidad de las ideas filosóficas y políticas. Ahora lo que existe son microfísicas.
la microfísica del poder es la huelga de la Renault en Francia en 1968, tiene su propia microfísica, responde a sus propias lógicas y a sus propias políticas internas y a su propia realidad. No podemos querer solucionar la huelga de la Renault con una macropolítica y una macroeconomía, ¿no? Los particularismos, la lucha del feminismo es una microfísica de mucho poder que además tendrá mucha relevancia, porque las microfísicas no es que sean débiles, serán pequeñas, pero no débiles. Son pequeñas porque solamente atienden a ese factor, pero lo que vamos a vivir en la sociedad civil son pequeñas democracias, bueno, una democracia de particularismos, que tendrá que coexistir. Diríamos que el feminismo, diría que más que un movimiento político, es un movimiento social, que además también transforma a la modernidad de la sociedad civil. La sociedad civil, por naturaleza, no es unívoca, no tiene una sola creencia. Esto lo describe muy bien Marx, le escribe muy bien Marx en la cuestión judía, cuando dice que en Estados Unidos, lo escribe Marx, dice, Estados Unidos tiene una sociedad civil plural, debería existir esto en todo el mundo, en el resto del mundo. Y me parece que la sociedad civil es plural y ahora se ha fragmentado en microfísicas, y una de estas microfísicas es la del feminismo. Y me parece que cualquier grupo político tendrá que darle su lugar a esta microfísica, así como lo que tendrá que dar la microfísica a los grupos minoritarios, que ni tan minoritarios, hay grupos de transexuales, de homosexuales. Ahora estoy la verdad, muy asombrado, porque sectores que se considerarían no solamente marginados, sino de algún modo repudiados socialmente, también se están organizando. Hay algunos grupos, por ejemplo, de sexoservidoras, que están saliendo a la calle a pedir una reivindicación social y su derecho a laborar en condiciones mucho más higiénicas. Bueno, esto me parece que es, y mucho más seguras, me parece que es una microfísica que también se está dando en la sociedad civil, y que la sociedad civil tendrá que pensar y tener esta apertura y de vivir en coexistencia, y no habrá partido político que podrá negarla, tendrá que coexistir con todas estas microfísicas. Muchas gracias, doctor, por responder mi pregunta. Última pregunta, conectando con esto que dice de la necesidad de los partidos políticos de coexistir con estas microfísicas, en términos de Michel Foucault, yo le quería preguntar, ¿cuál será el futuro de los partidos políticos, dado que en los últimos años hemos visto un declive de los afiliados de los partidos políticos? Vemos que los partidos políticos son los que menos confianza tienen de la ciudadanía dentro de todo el ámbito de las instituciones del Estado mexicano. ¿Qué podemos, ahora le pido una perspectiva a usted, de qué podemos vaticinar acerca del futuro de los partidos políticos en México? A ver, hace como 10 años leí un texto que tenía un título maravilloso y lo compré porque el título era muy sugestivo. Era un libro de Lorenzo Meyer, es un libro de Lorenzo Meyer, que me parece que es un texto modesto porque Lorenzo Meyer podía haber tenido una visión mucho más amplia, pero el libro se llama Los partidos políticos en busca de los ciudadanos. Ya no son los ciudadanos buscando el partido político, sino los partidos políticos deben de salir a buscar a los ciudadanos. Creo que el futuro de los partidos políticos no estará en presentar una plataforma política única, sino en precisamente responder a los intereses de todas y cada una de esas microfísicas. Así como algunos partidos hablan sobre apoyo a los sectores marginados, bueno, ya no hablemos de sectores marginados, hablemos de los partidos políticos de apoyo a ciertas microfísicas y proponiendo proyectos específicos a microfísicas. Lo que ocurrirá es que los partidos políticos tendrán que pensar menos en demagogia y más en proyectos muy aterrizados para que puedan seducir el interés de los ciudadanos de sus propias microfísicas. Tendremos que ver en los partidos políticos no una promesa, sino más bien un programa para, por ejemplo, detener los feminicidios, detener esta cantidad brutal de ataques a las mujeres por el hecho de tener estas condiciones de género. Esto será una de las plataformas. O sea, las agendas políticas van a tener que atender
de manera muy puntual intereses de microfísicas. Se acabó la época de las ideologías generales. Tendremos que pensar en los partidos políticos como proyectos plurales, fíjese la palabra que estoy utilizando, plurales democráticos internos. Es decir, que en el PAN no solamente haya gente de extrema derechas o principalmente católicos o principalmente gente de una posición económica culta y elevada, ¿no? Yo creo que eso también se va a difuminar. Me parece que ya no tendremos estas ideas de que ciertos partidos pertenecen a ciertas ideologías. Me parece que los partidos van a tener que responder, van a tener que ser muy pragmáticos. Tendrán sus líneas, pero las líneas serán simplemente pautas, no serán expropiaciones ideológicas. Ese es lo que yo creo que será el futuro de los partidos políticos. Si no es que ya se está convirtiendo en el presente, porque la única forma que el PAN y el PRI puedan volver a participar será que ellos mismos se reformen en su democracia de sus propios afiliados. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante. Le había dicho que era la última pregunta, pero nos acaba de llegar. Ahora sí, la última. No quiero omitirla. Ajá. Rubén Becerra nos pregunta, las democracias participativas, acerca de las que usted comenta, nos llevarían a prácticas del comunitarismo, poniendo en evidencia mayores problemas estructurales como el racismo. Yo creo que radicalizarlo de esta manera también sería un error. Yo creo que el mismo comunitarismo tendría que repensarse. Yo creo que el comunitarismo incluso, estas ideas de McIntyre y todos estos personajes tendrían que repensarse, porque de hecho el comunitarismo mismo no se terminó de consolidar. Yo creo que el futuro de la filosofía política ya no está tanto en revisar todas estas corrientes, porque además, vuelvo a lo mismo, puede haber racismo, radicalismos, yo lo veo cada vez menos. Es cierto que se está dando esta violencia de género, pero creo que cada vez más los medios de comunicación han hecho un trabajo extraordinario porque se normalice lo que ciertas ideologías y ciertas tendencias políticas o ciertas idiosincrasias filosóficas consideraron como atentados, ¿no? Hoy podemos ver en la televisión, se los voy a plantear en estos términos, vi no sé qué serie de televisión habrá sido, pero vi la historia de dos adolescentes, un asiático y un muchacho de color negro, homosexuales, que tienen un romance en la secundaria. Bueno, yo en la época que crecí, pues había películas series como Mi Bella Genio y Hechizada, en la que pensar que íbamos a ver una cosa así hubiera sido un gran escándalo, hubiera sido como para acabar con esas ideas y bajo estas formas radicales de pensamiento de muchos. Yo creo que no, yo creo que los medios de comunicación han hecho un trabajo muy interesante en normalizar y acabar con las diferencias y aceptar diferentes. Estamos viviendo una época en la que tenemos que aceptar diferendos por una sencilla razón. Antes que ser integrantes o simpatizantes de una ideología, somos seres humanos. Y hay una cosa que decía Octavio Paz muy importante. Somos coexistentes y vivimos en un mundo contemporáneo en que todos los tiempos están en este mismo tiempo. Y ya no hay que esperar en el futuro, todo es este presente. Y tenemos que aprender a ser hermanos de los hermanos y de los otros hombres y de todos los que coexistimos. Porque eso es lo único que nos va a salvar como especie. Si no aprendemos a trabajar en equipo, conjuntos, frente a una pandemia como la que estamos viviendo, no van a sobrevivir los de un sector político u otro, o los de una creencia religiosa o una visión racial. Desapareceremos todos. Entonces, estamos viviendo una época en la que tenemos que aprender a coexistir y vivir juntos con nuestras propias simpatías políticas. Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido una excelente exposición. Ha sido sumamente enriquecedor escuchar esta lectura acerca de Octavio Paz y su
perspectiva acerca de la democracia. De verdad nos enriquece mucho las reflexiones que estamos teniendo estos días de pandemia, sobre todo aquí en la Escuela Judicial Electoral, que todo el tiempo estamos pensando en los problemas de la democracia y los partidos políticos. Lo felicitamos por su extraordinaria y agradecemos el tiempo de haber compartido estas reflexiones y si nos permite estaremos buscándolo para futuras charlas, exposiciones, porque se han abierto otras ideas y han quedado otras ideas en el tintero. A nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente el magistrado Felipe de la Mata y de la doctora Gabriela Rubalcaba, agradecemos su conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y mi agradecimiento tanto al magistrado Felipe de la Mata como al magistrado Fuentes Barrera, al cual le mando mis más sinceros saludos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día, doctor.